¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1299, y de esto vamos a hablar este programa. He tenido bastantes consultas de empresas importantes de la región, frigoríficos, empresas lácteas, muchas granjas estamos trabajando, así que sí, vemos un crecimiento exponencial. La reforma que planteó ATER, que presentó y que está lista para salir, no plantea una baja. Hay pequeñas reducciones, pero depende de los sectores el impacto que tiene. En principio yo no la veo como una reforma para la baja de impuestos. Hay una palabra clave que utilizo cuando acompaño a emprendedores, es el propósito lo define todo. El propósito te hace pagar el precio, digamos, con ganas. Cuando el propósito no es fuerte, cuando el propósito no es claro, o cuando el propósito solamente es económico, el precio empieza a ser muy alto, digamos. Ahora, cuando vos el propósito lo tenés claro y sabés hacia dónde vas, por qué iniciaste lo que iniciaste y hacia dónde querés llegar, y confías, es decir, confías lo suficiente para quedarte en las buenas y en las malas, es porque está el propósito claro. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Biosolares, la mejor energía. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Y en el programa de hoy vamos a arrancar a hablar sobre uno de los temas que va a estar más latente este año, que tiene que ver con la energía y la instalación de paneles fotovoltaicos. Sobre finales, sobre todo del año pasado, se empezaron a incrementar muchísimo en las industrias y en los comercios y en las distintas ciudades la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo en una primera instancia, pero también para empezar a volcar a la red. Esto es lo que ha permitido que Entre Ríos haya tenido un despegue en esta tecnología que no lo tuvo en los 8 años anteriores por las disposiciones que habría desde la Secretaría de la Energía, desde NERSA como principal factor que frenaba absolutamente todo este tipo de cosas, y el EPRE que, como siempre, no hacía nada. Esto se cambió el año pasado y empezó a desarrollarse. Nosotros hablamos con Daniel Hillig, uno de los socios gerentes de Biosolares, y esto es lo que nos decía respecto a lo que están viendo en el mercado.
Bueno, lo que estamos viendo para este año es un mover bastante importante en lo que es las energías renovables, ya que, bueno, el año pasado lo vemos como un año de transición, donde las empresas y los comercios se encontraron con el aumento de las tarifas, con el sinceramiento de las tarifas. Y bueno, ha sido un año en transición donde se han empezado a acomodar, donde han decidido hacer inversiones y bueno, esto lo llevó a que la mayoría esté pensando en poner paneles fotovoltaicos. Nosotros le hemos vendido a muchas empresas de la región que han tenido la necesidad y el interés de incorporar energías renovables a sus empresas y bueno, vemos que este año ese auge sigue, donde ya las empresas, después del reacomodamiento, están pensando de que las tarifas van a quedar en ese precio. Así que, bueno, creemos de que más empresas van a estar incorporando este tipo de tecnologías para la amortización rápido del consumo energético que van a tener en los próximos 30 años. Y si bien recién estamos empezando el mes de marzo, cuando la actividad empieza a hacerse un poco más fuerte, en este sector las consultas ni siquiera enero las detuvieron. Recordemos que el año pasado la instalación más fuerte fue en la planta de Pisos Misahuac, con 360 kilowatts instalados en esa planta, y ya se está previendo que se va a duplicar esa capacidad instalada en otras fábricas. Y en varias otras empresas de la provincia de Entre Ríos están pensando en esto y en altos niveles de instalación. Vimos un mover lo que fue diciembre, enero aflojó un poco, pero lo que fue febrero ahora también se movió bastante en lo que son consultas. Hemos tenido bastantes consultas de empresas importantes de la región, frigoríficos, empresas lácteas, muchas granjas estamos trabajando. Así que sí, vemos un crecimiento exponencial para este 2025. Las industrias siempre quieren empezar con algo, no siempre quieren empezar con la totalidad, pero sabemos que es un camino que lleva varios años. Hay muchas empresas que empiezan con un porcentaje, un 30, un 40, un 50%, y después van creciendo, ya que bueno, estamos trabajando con empresas de mucho consumo energético y necesitan gran cantidad de fuentes renovables, pero siempre con algo empiezan y bueno, son clientes que los venimos trayendo muchas veces de años anteriores, donde han empezado con un porcentaje y creemos de que este año van a concluir la totalidad de su energía, de parte de la energía renovable. El año pasado nosotros realizamos la instalación más grande de Entre Ríos, que fue de 360 kilowatts de potencia instalada, interconectada a la red con la distribuidora Enersa. Y bueno, para este año se esperan proyectos más grandes aún. La misma empresa está proyectando duplicar esa capacidad. También otra empresa láctea de la zona está pensando en duplicar. Estamos hablando de 600, 700 kilowatts. También tenemos un proyecto de 1 mega, 3 megas. Es decir, van a haber proyectos muy grandes este año para poder estar trabajando y posiblemente instalando hasta fin de año. Y el gran cambio que está habiendo en estos momentos y que puede llegar a seguir impulsando cada vez la demanda más de estos productos es la aparición del financiamiento. Tasas mucho más competitivas y bancos que están empezando a darse cuenta que tienen que trabajar de bancos. Es el apalancamiento necesario para que las energías alternativas comiencen a tener mayor profundidad en el desarrollo en Entre Ríos. La financiación ha cambiado bastante. Hoy hay cosas más accesibles para las empresas, mucho crédito en dólares que antes no se podía.
Hoy se está pudiendo y eso es un gran beneficio para las empresas. Y también la amortización, que hoy en día estamos hablando entre 3 y 4 años de amortización de un sistema instalado, llave en mano, como lo da Biosolares, lo cual te va a permitir un ahorro durante 30 años de funcionamiento que tienen los paneles. Nosotros estamos dando rápida respuesta en la ejecución, tenemos un equipo de entre 15 y 20 personas trabajando en todo lo que conlleva una instalación, tanto en el proyecto, en la parte de técnica, en la parte de ingeniería, en la parte de transporte, en la ejecución y en el postventa después también. Una instalación ronda entre 2 a 6, 7 días, dependiendo de la capacidad que haya que instalar, pero son instalaciones de muy rápida ejecución hoy en las empresas. Y Biosolares tuvo una de las noticias que venía esperando y venía trabajando durante todo el año pasado. Llegaron los primeros contenedores con paneles fotovoltaicos ya importados directamente con la marca de Biosolares. Fue el primer despacho que llegó, pero la empresa ya está trabajando en la incorporación de más paneles para mejorar la calidad de las instalaciones que están haciendo. Ya desde el año pasado comenzamos el proceso de importar nuestros propios paneles con nuestra propia marca, con nuestra propia calidad. Comenzamos allá por el mes de octubre y bueno, en los días anteriores ya estuvo arribando nuestro primer contenedor de paneles solares fotovoltaicos Biosolares. Estamos trayendo en este caso paneles bifaciales de la marca Biosolares con características de las más altas características a nivel mundial. Estos paneles permiten captar la energía de los dos lados, tanto del frente como en la parte del dorso. Y bueno, son paneles que nos permiten como empresa ser muy competitivos a la hora de hacer estos proyectos de gran volumen como estábamos hablando. Para este año tenemos una proyección de crecimiento del doble del año pasado, entonces bueno, dependiendo de los proyectos grandes que vayan a haber, podemos estar trayendo gran cantidad para nuestro propio desarrollo, para nuestros propios clientes, pero también a futuro poder estar siendo distribuidores para otros instaladores también. Hoy en día el tema de la inyección a red está muy desarrollado, ya que bueno, todas las empresas están habilitadas y tienen la posibilidad de vender el excedente de la red para autoconsumo, pero la mayoría de las empresas los fines de semana no trabajan, metalúrgicas, constructoras, no están trabajando y es mucha energía que pueden estar aprovechando para vender sábado y domingo y fuera del horario de las 3, 4 de la tarde, muchas veces que cierran, le pueden vender esa energía a cualquier distribuidora de la provincia. Y esto es lo que hace más atractiva la inversión. Totalmente, la hace más atractiva ya que bueno, tiene un rédito por la misma inversión que realizó, la puede utilizar para autoconsumo o para venta de energía. El tema de la burocracia para ser usuario generador se fue alineando a lo largo del año pasado. Tenemos algunas pequeñas demoras con algunas distribuidoras que todavía se están puliendo algunos detalles porque bueno, se están tratando de acomodar, pero en línea general en el transcurso del mes las conexiones para usuario generador, las distribuidoras cualquier sea, ya sea Enersa o las cooperativas, lo están realizando. Y este tema de las energías alternativas va a ser uno de los temas predominantes este año en nuestro programa. Hacemos la primera pausa en el programa y enseguida nos vamos a meter a hablar con Gabriela Yusnowski del estudio Yusnowski para hablar un poco sobre todos los cambios que se dieron el año pasado y lo que puede llegar a pasar este año para estar atento con cualquier empresa que uno maneje. La casa que soñás, estés donde estés, encontrala en rimax.com.ar. Si querés vender, comprar o alquilar, entra en rimax.com.ar. Con pequeñas acciones evitamos grandes incendios. Cuando tuvimos rotación de viento. No tires cigarrillos, fósforos ni basura.
Si haces fogatas, no dejes las brasas prendidas. En Entre Ríos está prohibido quemar. Prohibido quemar. Si ves fuego o columnas de humo, avisa a la policía o a bomberos. Cero fuego. Prevenir es protegernos. Gobierno de Entre Ríos. Biosolares, empresa líder en Entre Ríos, especialistas en energía solar fotovoltaica. Desde el análisis de inversión y factibilidad hasta el proyecto completo con llave en mano y servicio de postventa. Biosolares, la mejor energía. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. El año 2024 fue un año sumamente complejo, un año de transformaciones, de cambios absolutos en las reglas del juego, en una economía diferente donde la inflación fue decayendo hasta llegar a niveles que no podíamos creer hace un año atrás en estos momentos. Pero eso significa, además de todos los cambios y las regulaciones que se están dando o se están sacando en estos momentos, la inflación en sí misma hace que trabajar en los contextos económicos de Argentina cambie rotundamente a lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Gabriela Yusnowski es una de las directoras del estudio Yusnowski, uno de los estudios contables más importantes de la provincia de Entre Ríos, y con ella comenzamos a hablar precisamente de esto. ¿Ha entendido, y digo cuando entendido los empresarios, digo desde un kiosquero hasta quien tiene las empresas más importantes de la provincia de Entre Ríos, lo que significa todos estos cambios que se han dado en la economía? Venimos de muchos años de alta inflación, entonces esta desaceleración de la inflación nos lleva a repensar varias cosas. Primero, durante mucho tiempo el empresario se dio cuenta que las inversiones financieras le daban una renta mucho mayor, así que con simples inversiones, plazo fijo, ajustado por inflación, la dolarización, todo eso era más rentable que invertir en la economía real. Ahora eso ya no es así, hay que revisar. Entonces, por un lado, la rentabilidad de las inversiones ahora, de las inversiones financieras, ya no es lo que era hace unos años y eso hay que revisarlo. Por otro lado, préstamos bancarios que antes tenían tasas negativas. Entonces estaba bueno endeudarse, no importaba la tasa, no se hacía un análisis. Ahora creo que hay que ser mucho más prudente con los préstamos bancarios, analizarlos, ver cómo impactan en la rentabilidad de la empresa. No es refinanciar préstamos que han quedado con tasas muy altas. Y hay una oferta de préstamos que es importante analizarla para hacer inversiones en bienes de capital, en todo caso. Porque lo que yo creo es que para las empresas ahora viene una etapa de pensar en la productividad. ¿Cómo en la productividad? Revisando procesos, incorporando tecnología, capacitando al personal para ser más productivos, pero no en el sentido de poder trabajar mejor. Sí.
Y eso también está asociado con un control mayor en los costos, analizar los costos, que hace mucho que no se analizan en las empresas los costos. Costos de financiarse, por ejemplo, muchos empresarios al tener una tasa de interés ARCA que no era alta, se financiaban dejando de pagar los impuestos y después pagaban. Hoy por hoy la tasa de interés de ARCA es el doble que la inflación. O sea, es muy costoso dejar de pagar impuestos hoy. A su vez, los impuestos que tenemos que se pagan con cada movimiento bancario, eso es un 2 o un 3%, con el impuesto a los débitos y créditos, CIRCREV y demás. Hay que analizar también cómo reducir esos costos. Creo que en general hay que ver todas las matrices de costos para establecer precios, para sacar improductividades, todo esto, lo que decíamos de mirarse, tranqueras adentro, lo que se dice, ¿no? Otra cuestión era que hasta ahora los comercios, las empresas mantenían su stock y eso solo aumentaba el valor y ya era un resguardo. Creo que hoy esa política cambió completamente y hay que pensar cada compra, analizarla, conseguir mejores condiciones con los proveedores, pensarla. Yo creo que todo lleva a una mayor planificación, digamos. Y Gabriela Jonowski hablaba sobre la productividad que va a ser determinante a partir de ahora, pero si nosotros empezamos a repasar las notas que hemos hecho en los últimos 10 años, todos hablaban de productividad. El tema es que a la hora de ir y medir esa productividad con una inflación mediante, era muy difícil hacerlo en términos reales. Después pasaba el año y uno no sabía si le quedaba o no le quedaba plata en el bolsillo. Entonces, la productividad con los niveles inflacionarios actuales cambia totalmente al concepto y a la posibilidad de medirlo y llevarlo a la realidad. La inflación te tapaba todas las ineficiencias. Porque, por ejemplo, con esto mismo que decíamos de las compras, uno compraba y total el valor de ese bien aumentaba tanto que te cubría si compraste bien o si compraste mal. Total, después duplicaba su valor. Esto ahora ya no va a pasar. Entonces tengo que comprar bien y tengo que comprar lo que necesito y para el momento que lo necesito. Entonces esas cosas son las que cambian, que hay que cambiar el chip que tenemos en la cabeza, porque antes total tenía esa mercadería y me aumentaba solita el valor, y ahora hasta han bajado de valor algunas cuestiones, algunos productos. Hemos tenido, por ejemplo, como nunca, pedidos de ver estudios de costos. Entonces, no ya vendo al precio, el precio me lo establece la competencia, pero yo cómo estoy respecto de eso, que antes no era una pregunta, digamos, ¿no? Total, fijábamos el precio y marchábamos. Entonces, analizar las estructuras de costos, por ejemplo, productivas, ha sido una demanda que antes no la teníamos y ahora la tenemos. También esto de poder contar con mucha más información para la toma de decisiones. Algo que nosotros también venimos impulsando a nuestros clientes, de tener herramientas de lo que se llama la business intelligence, de poder tomar decisiones con más elementos que hasta ahora no se le prestaba atención. Entonces, ayudar en todo lo que sea la puesta a punto de software, de gestión, de otras herramientas que a partir de esos software toman datos, te los analizan y te los pueden mostrar con lo que vos necesitas en línea, digamos. No es que tenés que esperar un mes. Entonces son herramientas que las pymes tienen que ocupar, que están al alcance y que las pueden ayudar a tomar decisiones mucho mejor. Y otro de los aspectos que hacía referencia a Gabriela Jonowski tenía que ver con las tasas. Hasta el año pasado una tasa del 80-90% se tomaba porque siempre eran negativas.
respecto a la inflación. Eso cambió, hoy las tasas de los bancos están muy altas y hay dos situaciones: aquellos que quieren cambiar créditos que habían tomado a tasas tan altas y ir a las tasas actuales, y otros que tienen que pensar las tasas actuales con la proyección de los próximos años. En esa proyección de los próximos años, una tasa del 35% es altísima. Ahora las tasas son positivas. El endeudarse, ahora hay que analizarlo. Si ese endeudamiento para comprar una máquina me va a producir un flujo de fondo mayor al interés que voy a tener que pagar por ese préstamo. Si no, es una inversión que no me va a rendir. Son esas cuestiones también que hay que analizar ahora, como en más profundidad. Y antes... no. Y en esa tasa entran también los impuestos. Entonces, uno endeudarse con eso está, y empiezan a verse ya punto por punto cada tasa. Y ahí entran todos los impuestos. Hoy operar con un banco es carísimo, pero también son carísimos los ingresos brutos y la tasa de higiene. Sí. En ingresos, ingresos brutos es un impuesto que no debería existir. Venimos firmando pactos fiscales en los que todas las provincias se comprometen a eliminarlo, pero concretamente no se elimina. Y es un impuesto que se carga en toda la cadena y se reproduce en toda la cadena. Entonces, para mí, es uno de los grandes distorsionadores a la hora de competir para afuera, digamos, ¿no? Y como vos decís, hoy por hoy hay que mirar cada punto. Entonces también la planificación fiscal empieza a jugar un rol y poder ser lo más inteligentes en poder de cada uno de esos impuestos, qué es lo que puedo tomar como pago a cuenta, no inmovilizar capital en saldos a favor, cuáles son todas las medidas que tengo disponibles para que esos saldos a favor no me queden inmovilizados, en fin. Y en eso también entran las tasas, ¿no? Y cada municipio cómo tiene su tasa de higiene. Y cuando empezamos a ver cada punto de una tasa de interés, cada punto de un endeudamiento, empiezan a hacerse preguntas respecto a la parte impositiva. Nación viene hablando de impuestos, ha hecho algunas reducciones, se esperan muchos más, sobre todo después de que pasan las elecciones de medio término. Pero ¿qué pasa en las provincias y en los municipios? ¿Se está pensando en reformas reales para bajar ingresos brutos o las tasas municipales? Yo creo que todavía acá no se está hablando de eso. Concretamente, la reforma que planteó ATER, que presentó y que está lista para salir, no plantea una baja. Hay pequeñas reducciones, pero depende de los sectores el impacto que tiene. En principio yo no la veo como una reforma para la baja de impuestos. Concretamente con la industria creo que no se está beneficiando a la producción de la industria de la provincia. ¿Por qué? Porque se cambia ahora, se reemplaza la categorización que venía haciendo por la escala de CEPIME con parámetros de 2 años para atrás, se la reemplaza ahora con 2 escalones, con montos que no se sabe cómo se van a actualizar, dejando el primer escalón con una alícuota 0, el segundo y el tercero con distintas alícuotas, pero que siempre considerando las ventas en la provincia de Entre Ríos, lo que va a dejar a las industrias de la provincia de Entre Ríos no competitivas con las industrias de las otras provincias. Y si comparamos las alícuotas con las provincias de Santa Fe, Córdoba, las que son la región centro, la de Entre Ríos sigue siendo la más alta. Incluso en Santa Fe no hay alícuota. En Santa Fe, las industrias locales de la provincia, por la ley de promoción industrial, tienen una alícuota del 0%. En ingreso bruto está claro que las industrias medianas que trabajan en Entre Ríos van a tener mayor carga tributaria este año, de acuerdo a las reformas que se están viendo en la legislatura provincial. Ahora, las tasas de higiene y seguridad, como se llaman en los distintos municipios, que no son tasas, son impuestos encubiertos,
Por lo tanto, son ilegales las tasas de higiene tal cual como se están cobrando porque se hacen a partir de un monto de facturación mensual y no de una contraprestación de servicio, más allá de esta ilegalidad. ¿Están pensando los municipios en reducir las alícuotas de estas tasas? Bueno, justamente desde UIER se planteaba hacer ahora un cuadro comparativo de las tasas en los distintos municipios de la provincia, porque también es algo que hay que empezar a ver, esto que vos me decías, cada punto cuenta, y por ejemplo ahora este tema de las tasas es una de las preocupaciones de las industrias. Porque aparte partimos de una premisa. Una tasa de higiene que cobra sobre un porcentaje de facturación es totalmente ilegal. Un municipio no puede cobrar un impuesto. Exacto. Bueno, si vamos ahí a la raíz de la tasa, no tendría por qué cobrarla, porque las tasas son contraprestaciones de servicio que hace el municipio y por lo tanto ahí uno las paga. Con la tasa de higiene, la contraprestación no existe. Y va sobre el monto de facturación, no sobre otra cosa. Exacto. Y en todo esto lo que terminamos viendo es que tanto municipios como provincias, o principalmente provincia, trasladan a las empresas la responsabilidad recaudatoria. Hoy ATER prácticamente el trabajo que hace es bastante nulo, más allá de administrar algunas cuentas, no hay fiscalización. Las ciudades tienen una cantidad de propiedades que no están tributando, no hay un control catastral y siguen pagando los mismos de siempre. Por eso el 76% de la recaudación de ATER viene de ingresos brutos que es el sector comercial. Las provincias tienen todas sus sistemas de recaudación en donde trasladan la recaudación a las empresas que los designan como agentes de retención y de percepción. Con esto se aseguran una recaudación antes del impuesto y automática, sin ningún esfuerzo. Además, penalizan si vos dejaste de actuar, incumpliste tu rol de agente de percepción o de retención. Entonces, creo que es muy difícil que las provincias salgan de ese esquema, digamos. Esa figura de agentes de retención y percepción, a nivel nacional, ¿se está hablando de eliminarse? Porque es una tarea que una empresa no tiene por qué hacer. Como te digo, todas las provincias tienen sus agentes de recaudación y no se está hablando de eliminar. En realidad todas las empresas sufren esto, padecen esto, digamos, ¿no? Y eso es lo que ha generado tantos saldos a favor en algunas jurisdicciones para aquellas que venden en todo el país. ¿Qué pasa, volviendo al inicio prácticamente, qué pasa si cuánto riesgo tiene el que no entienda todos estos cambios y que depende de cada uno y sus números para adentro de seguir existiendo en este 2025, que va a ser tan duro como el anterior? Yo creo que hay que adaptarse a estos cambios, que hay oportunidades y el que no se adapte, y hay que adaptarse rápidamente. El que no se adapte va a tener consecuencias, digamos, ¿no? Pero creo que es una oportunidad para pensar las empresas desde otra manera, con estas herramientas que te digo cada vez más profesionalizadas, y que el que no se adapte va a quedar en el camino. Hay que hacer cambios, pero cambios que me parece a mí que son desafiantes y que presentan oportunidades. Hacemos una nueva pausa, no se vaya porque enseguida vamos a hablar un poco de emprendedurismo, pero también vamos a hablar de las personas. ¿Por qué por un lado puede llegar a haber más emprendedores, pero por qué también cuesta tanto que estos emprendedores se puedan llegar a sostener en el tiempo y transformarse en lo que deberían ser, empresarios? Ya volvemos. La casa que soñás, estés donde estés, encontrala en rimax.com.ar. Si querés vender, comprar o alquilar, entra en rimax.com.ar.
Cree en tu sueño, nosotros lo hacemos. Aberturas de alta prestación, curtain walls, pisos, techos y divisorios vidriados, portones y puertas automáticas, cortinas industriales y mucho más. Leffler Dietz. Hacemos lo mejor. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Con la mejor atención, con el mejor servicio, con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Encontranos en Villaguay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar. Y en estos próximos 2 bloques vamos a tener una charla con Leonardo Ponce. Leonardo Ponce es psicólogo, pero también, además de ser el corredor de RE/MAX por Más, es uno de los principales coach y capacitador de la red RE/MAX en la provincia de Santa Fe y también ahora en Entre Ríos. Es una persona que viene trabajando constantemente con emprendedores, que es lo que componen la red de RE/MAX, y con él vamos a hablar específicamente sobre esto. ¿Qué es lo que tiene que tener un emprendedor, una persona que quiere emprender para ser tal? Y yo creo que la dificultad tiene que ver un poco con el contexto que vivimos o hemos vivido a lo largo del tiempo como país, digamos. Creo que la parte emprendedora es algo de estos últimos años. Se ha promocionado mucho, se ha hablado mucho sobre emprendedor. Hay mucha gente que lo ha intentado, pero a veces cuando entra en el circuito de querer emprender o cuando entra en el circuito de querer ser independiente, se encuentra con un montón de dificultades que, bueno, por ahí hacen que rápidamente encuentre esa sensación de frustración o de fracaso o de ver limitados los resultados que quieren o ver impedido hasta a veces el desarrollo de su negocio o su emprendimiento, digamos. Y muchas veces también al emprendedor por ahí es encontrar en qué emprender, encontrar en qué circuito o en qué mercado emprender, por ahí no le es tan simple, tan sencillo, digamos. Igual ahora se está viendo muchas más opciones que antes, pero suele ser algo, para el que arranca o quiere emprender, suele ser algo difícil encontrar en qué. Y el emprendedurismo es un término que se viene acuñando en los últimos 10 años y hasta ha tenido un poco de romanticismo todo aquel que quiera ser emprendedor. Las universidades, hasta hace un par de años atrás, formaban profesionales para que salgan a trabajar de empleados en las distintas empresas, incluso carreras como contadores, donde generalmente son quienes administran las empresas. No hay empresas de contadores, no hay empresas de estudios contables. Hay estudios contables, pero no hay empresas contables en Entre Ríos porque no han tenido la formación en las universidades para generar estas empresas. Por eso, este romanticismo sobre el emprendedurismo y esta nueva forma de empezar a entender a cada una de las profesiones, ya sean desde la psicología hasta la administración de empresas, para que salgan y piensen en que esa profesión puede generar un emprendimiento, es uno de los cambios que se está dando hoy en día. Yo como profesional, mi idea era salir y trabajar en algún lugar. No te enseñan en la universidad, en una profesión que tiene una gran potencial siendo independiente, no te enseñan nada que tenga que ver con justamente administrar un negocio, si se quiere, o administrar un emprendimiento, digamos. O sea, que hasta los mismos profesionales, cuando intentan desarrollar su profesión, se ven un poco limitados en cuanto a la información que tienen o el entrenamiento que tienen para tener un emprendimiento. Y luego, obviamente, esta cuestión de que yo, por lo menos en mi experiencia, y creo que la experiencia de muchos, venimos mucho de la cultura del empleo y que vemos la seguridad, o encontramos la idea de seguridad en trabajar para alguien o trabajar en una empresa. Que yo siempre digo, y me ha pasado en muchos casos cercanos, que es una seguridad ficticia, porque mañana a la empresa le va mal, cierra y esa seguridad pasa a la nada.
Pero venimos muy de la cultura. Yo creo que yo sigo siendo una generación de ver padres, los míos son los 2 empleados públicos, y que el concepto era que para poder tener una buena vida, una vida de seguridad, era hasta tratar de encontrar, lo mejor era encontrar un empleo público, digamos. Y después vos ves, cuando vas creciendo, ves gente que o ha tenido otro tipo de cultura, o sale de otros lugares, o se ha animado un poco más, y de golpe desde lo totalmente independiente y de emprendimiento tienen un desarrollo mucho más rápido desde lo económico, de lo profesional, hasta de lo representacional, digamos, empiezan a ser personas o referentes para la sociedad, digamos. Pero creo que tenemos una cultura del empleo, o que valoriza esta cuestión de la relación de dependencia, y que de alguna manera dramatiza el lugar del independiente o el del emprendedor. Yo creo que la parte importante del emprendimiento, y en mi experiencia acompañando un montón de emprendedores, tiene que ver con el propósito del emprendimiento. Pasa que yo creo que ahí con esto que vos decís que se ha endiosado, se ha también vendido el romanticismo del emprendedor como esta posibilidad de un crecimiento, que cualquiera que arranca a emprender tiene un crecimiento rápido y significativo. Y en verdad, cuando empezamos a ver esos casos de personas que tienen un desarrollo rápido y grande, tiene que ver con el propósito que tenían, digamos. Y cuando el propósito se basa en la parte exclusivamente económica, rápidamente encontrás las frustraciones. Es decir, cuando yo me encuentro con emprendedores o empresarios a cuales asesoro para el desarrollo, digamos, de un emprendimiento, el desarrollo de sus equipos, con lo primero que te encontrás es que las frustraciones más difíciles de correr son las que están apuntadas justamente a la demora de lo económico. En cambio, cuando te encontrás con personas que han atravesado todo ese camino, generalmente la información que obtenés es que han sabido tener paciencia y mantenerse en el camino del propósito, del objetivo que tenían al final, y como consecuencia termina llegando ese crecimiento económico. En mi propia experiencia, todas las decisiones que fui tomando siempre pusieron en riesgo la parte económica en principio, y luego venía, con la paciencia, venía el desarrollo. Creo que por eso no cualquiera es para emprender, porque no todos están dispuestos a pagar el precio, digamos, tal vez de la inversión de tiempo y dinero, tal vez a veces ni siquiera dinero que tienen que poner, sino que dinero que tienen que dejar de ganar para luego cosechar a mediano o largo plazo resultados superiores a un empleo, por ejemplo. Le preguntamos a Leo Ponce, ¿quiénes son los que se están animando a emprender hoy? ¿Hay alguna cuestión generacional respecto a los más jóvenes sobre gente más grande? ¿O también en los segmentos más altos etarios se están dando nuevos emprendedores? Yo veo que es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que una buena, linda combinación generacional entre algunos valientes o visionarios que han anticipado todo este cambio y se han animado primero y han generado oferta a esto, al emprender, al ser independiente, y una generación o generaciones que vieron y fueron hijos de padres que se dedicaron al empleo, 9 horas encerrados en un lugar para, con suerte, irse una vez de vacaciones en el año y cambiar el auto cada tanto, y sin disfrutar, digamos, o sin pasarla del todo bien, o sin tener la posibilidad de hacer algo que les gusta o que les apasione o que por lo menos les genere cierta satisfacción. Es como el propósito era el sustento económico o el mantenerse económicamente. Y creo que esos hijos, que también estos padres le han dado la posibilidad hasta de tener más libertades hasta el desarrollo económico, arrancar más tarde, irse más tarde de la casa, formar familias más tarde, han visto esto de no llevar puesta la vida en cuanto a una propuesta laboral y empezar a probar y experimentar lo que es desarrollarse en contextos de emprendedor, digamos. Y bueno, después tenés estas empresas como esta con la que trabajo yo, que son empresas que habilitan o te preparan, te facilitan, son facilitadores de ese circuito. Pero cuando vos entrás a un lugar donde la conversación tiene que ver con las posibilidades, que creo que es difícil encontrar eso cuando entras a una empresa y te encontrás con un grupo de empleados, es más fácil encontrarlo en este tipo de empresas donde entras y la conversación es la conversación de las posibilidades. A pesar de, tal vez, en un país como el nuestro, a pesar de, la conversación es de las posibilidades y las oportunidades. Bueno, y con una generación
más despreocupada o más aventurera, creo que es una buena combinación, digamos, y termina siendo esto. Hoy en esta empresa hay personas de 26 años que tienen un pasar económico que personas de 50 años trabajando en una empresa no han logrado o no han llegado todavía. O han llegado en su último momento cuando ya tal vez ni siquiera el cuerpo acompaña. Yo creo que lamentablemente la palabra empresario ha tenido una mala reputación, digamos, en nuestro país y va de vuelta con la relación de dependencia, es decir, es como que el empleado y empresario lamentablemente en algún momento se han puesto en lugares antagónicos y como si fuese, digamos, de alguna manera uno es el problema del otro, digamos. Entonces, creo que la palabra emprendedor vino un poco a dar ese punto medio o ese acercamiento entre las partes. Yo creo que un emprendedor, si no apunta a ser un empresario, no está terminando de entender, digamos, el circuito. Creo que ahora hay que entender también a qué referimos cuando hablamos de empresario. Yo, por lo menos en mi concepción de empresario, es cuando alguien que comienza como emprendedor logra desarrollar los procesos y los sistemas que le permiten que su negocio ya no dependa exclusivamente de él, su energía, sus ganas, su tiempo, sino que tiene la posibilidad justamente de tener o colaboradores o tener sistemas y procesos que le permiten de alguna manera disfrutar de lo que ha logrado con ese emprendimiento. Entonces creo que esa visión de crecimiento no solamente económico, sino también personal, creo que para mí es hoy la nueva versión del empresario. Hacemos una nueva pausa, la última del programa, y enseguida retomamos con Leonardo Ponce para ver cómo está la gente hoy, porque todo este emprendimiento se da en un contexto muy particular de la economía y del país. Ya volvemos. La casa que soñás, estés donde estés, encontrala en rimax.com.ar. Si querés vender, comprar o alquilar, entra en rimax.com.ar. Desde General Ramírez, Entre Ríos, construimos los mejores remolques del país. Gross, calidad que avanza. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo Pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentrerríos.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Retomamos la nota con Leonardo Ponce, psicólogo, uno de los principales coaches y capacitadores de la red RIMAX en la provincia de Santa Fe y también ahora en Entre Ríos. Y le preguntamos sobre cómo está la gente hoy, cómo está la gente en este contexto. Él trabaja constantemente con emprendedores y cómo se los motiva o cómo se encuentran, sobre todo a partir de la ansiedad, que es lo que domina estos tiempos, para poder llevar adelante sus ideas. Y hoy lo que se dice es que la verdadera pandemia es la ansiedad. Hoy la gente está ansiosa. En mi experiencia terapéutica, acompañando personas con padecimientos psicológicos, con lo que te encontrás en la mayoría de las veces es con trastornos de ansiedad. Es decir, se dice que 7 de cada 10 personas padecen algún tipo de trastorno de ansiedad. Y bueno, tiene que ver también con una cuestión de cambios en la vida, en el formato de nuestra vida, donde todo tiene que ser para ayer. Y todo está en estado de urgencia y bueno, y la gente es que se acostumbra mucho a desconectarse. Entonces empezamos a generar o naturalizar la idea que estar todo el tiempo exigido o en actividad o haciendo es la forma en la que vivimos y bueno, después obviamente el cuerpo paga el precio y por eso también hay
tantas comorbilidades relacionadas con lo psicológico. Y un médico, cuando no te encuentra respuesta, te dice es estrés y anda a un psicólogo. Y la mayoría de los casos comenzó por ahí. Pero la gente está, yo te podría decir hoy, la gente está ansiosa. Ahora, cuando vos ves la parte clínica que trabajás vos o cuando ves la parte laboral que trabajás dentro de toda la red de RE/MAX, ¿el propósito cambia un poco la forma de sentir la presión del trabajo, la presión económica? ¿Hay diferencia entre esos dos sectores? La contra, sí, tal cual, justamente. Hay una palabra clave que utilizo cuando acompaño a emprendedores, es el propósito lo define todo. El propósito te hace pagar el precio, digamos, con ganas. Cuando el propósito no es fuerte, cuando el propósito no es claro, o cuando el propósito solamente es económico, el precio empieza a ser muy alto. Digamos. Ahora, cuando vos el propósito lo tenés claro y sabés hacia dónde vas, por qué iniciaste lo que iniciaste y hacia dónde querés llegar, y confías, es decir, confías lo suficiente para quedarte en las buenas y en las malas, es porque está el propósito claro. Entonces, el estrés que se genera en ese momento es un estrés sano, podríamos decir, productivo, lo que te mantiene activo, te mantiene atento, te mantiene... Ahora, cuando no tenés un propósito claro o no entendiste bien, digamos, cuál era el objetivo de lo que comenzaste a hacer y te dejás llevar por la vorágine, digamos, de lo que pueda proponer tu negocio o tu emprendimiento, por ahí lo que he encontrado es emprendedores que llegan al final del año teniendo grandes resultados, muy buenos resultados, pero sintiendo, digamos, que no los pueden disfrutar. El famoso síndrome del quemado, digamos. Han dejado tanto que no hay, y el propósito ha sido tan vacío que no justifica de alguna manera la sensación o el pasar emocional, digamos, de la persona. Ahora, el propósito está claro, vos sabés a dónde querés estar. Esto puede ser muchas veces como un crecimiento para vos, para tu familia, económico o personal. Generalmente el propósito tiene que estar prendido, el propósito que menos cuesta es el que está prendido más allá de un metro cuadrado, el que tiene que ver con también impactar sobre las personas, brindar un servicio, generar una conexión con los otros. Cuando vos lográs eso, entonces la misma experiencia de estar exigido bajo un trabajo es satisfactoria. No es precisamente una de las carreras más fáciles aquel que se decide a emprender. Está llena de obstáculos, pero para atravesar esos obstáculos es fundamental el propósito, el para qué se hace. Nunca el propósito económico es el que va a hacer soportar todo lo que necesita un emprendedor para llevar adelante su objetivo. El propósito es lo que lo determina. Y si ese propósito encima logra ponerle un buen estado de salud laboral en cuanto a disfrutar lo que se está haciendo, las posibilidades de que ese emprendimiento llegue a un éxito son mucho mayores. Tal vez el 2% se lo considera que solamente el 2% puede llegar a tener resultados que resalten y que la gente lo vea. También estamos en una sociedad muy exitista, entonces solamente los grandes resultados parecen ser los que son valorables. Pero yo conozco en mi círculo social, hoy trabajando en RE/MAX, en muchas de estas empresas, lo que vos ves es en verdad que hay mucha gente que está emprendiendo. Yo no considero que sea el 2%, no voy a decir que es la mayoría, pero son muchos. El tema es que el reconocimiento está solamente sobre aquellos que se pueden llegar a destacar, y hay gente que emprende para mejorar su vida y hasta ahí, y no resaltar, volvemos al propósito, y sí creo que es súper contagioso. Creo que también se está empezando a ver cada vez más esto y se propagan este tipo de empresas y sistemas de trabajo porque la gente ve que de golpe esa persona que pertenecía a otro circuito laboral o que tenía otro tipo de forma de subsistir, de golpe creció, de golpe mejoró económicamente, se lo ve mejor. Suele pasar hasta en estas empresas que hasta cuando empezás a escalar y que te va bien y te empezás a sentir mucho más cómodo con los resultados o mucho más conforme con los resultados, empieza a impactar mucho también en la autoestima y empezás a verlos también que empiezan a ocuparse más en el físico, empiezan a ocuparse más en el autocuidado, en la salud, en la actividad física, en hacer actividades que sean recreativas pero también que tengan algo de altruismo. O sea, empezás a ver que la persona se empieza a conectar con cosas mucho más allá de solamente
el generar dinero. Y creo que este tipo de empresas, que además las cabezas tienen un propósito muy claro, que no tiene que ver solamente con el hecho del crecimiento económico, sino también el impacto en la sociedad, el impacto en el rubro, el impacto sobre el servicio hacia las personas que consumen ese servicio, transmiten eso y creo que es muy seductor para alguien que justamente viene queriendo salir de otro tipo de contextos donde tal vez lo más frecuente es la queja o la visión fatal del futuro o la sensación de que nunca alcanza o que nunca es suficiente o que uno nunca termina de sacar la cabeza o por ahí lo que nos pasa o nos ha pasado a lo largo de este país, la idea de que tenés que irte para poder estar bien. Y ahí donde cambia también que al trabajo y al esfuerzo y a la cantidad de hora que uno pone, agrega el disfrute, que va en el propósito y cambia totalmente la forma de que el trabajo sea placer. Tal cual. Mi objetivo siempre o mi propósito con respecto a acompañar a emprendedores es que puedan entender que para lograr o acompañarlos que puedan descubrir que para tener éxito, o sea, el que vos lo definas, éxito económico, personal, familiar, éxito, es decir, que te vaya bien en la vida, no es regla suficiente o necesaria el hecho de exigirte al máximo y correrte del disfrute. Vas a tener siempre momentos en los cuales vas a tener que hacer un esfuerzo más, un sacrificio más para pasar al siguiente nivel. Pero el propósito siempre tiene que ver con el hecho de que la experiencia de ser vos sea lo más satisfactorio. Cuando vos, el único sentido que le encontrás al día es el trabajo, por el trabajo mismo o la tarea, por la tarea misma, lo que haces es empezar a correr el foco sobre vos y ponerlo sobre lo que das o lo que haces y se pierde el disfrute de ser uno mismo y es lo que va apagando muchas veces la pasión. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Biosolares, la mejor energía. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva, 30 años potenciando negocios en la región. Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, 30 años de compromiso con nuestra profesión. Cree en tu sueño. Leffler Dietz, hacemos lo mejor. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Cremigal, de nuestra familia a la tuya. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Folmer, concesionario oficial Case para Entre Ríos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de la edición número 1299 de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.